Ok, en este momento tenemos el mismo sensor, pero la lectura del voltaje ha variado. Ahora estamos en 0.8 voltios, debido a que la presión ha cambiado. Ok, entonces mismo tipo de sensor, mismo funcionamiento, simplemente que al variar la presión varía el potenciómetro interno, por así decirlo, varía la resistencia interna del sensor de presión resistivo y me está dando una lectura diferente de voltaje. Finalmente, esto es lo que le decía que realmente le interesa al ECM, ver la variación de voltaje. Y en este caso, también con una presión para este ejercicio de 36 psi, 36 psi libras de presión, ¿no? Libras de presión por pulgada cuadrada. Tengo un voltaje de 2.5 voltios. Entonces podemos concluir, teníamos que para 2 psi teníamos un voltaje de 0.8 voltios. Y ahora tenemos que para 36 psi tenemos un voltaje de 2.5 voltios. Así que podríamos concluir por esto que el voltaje es directamente proporcional. A medida que la presión aumente, el voltaje irá aumentando. Para que aprendamos esto de una manera más fácil, para que se nos quede grabado realmente cómo es el funcionamiento, miremos nuevamente el sensor de presión de capacitancia variable. Y observemos que las dos placas, las dos paredes del capacitor están abiertas. Así que digamos que si mi voltaje de alimentación es de 5 voltios, cuando las capas están muy abiertas, ese capacitor, ese condensador va a almacenar 4.5 voltios, por así decirlo. Y lo que va a salir por la línea de señal va a ser el excedente del voltaje, 0.5 voltios. Entonces miremos ahora cómo a medida que la presión va aumentando, las placas se van cerrando, ¿sí? Ahora las placas son más pequeñas. Digamos que como hay menos capacidad de almacenamiento de los 5 voltios de alimentación, solo se podrán almacenar 3 voltios y el cable de señal me dará entonces los 2 voltios de salida restante, ¿ok? No es la manera como funciona el sensor, simplemente es para que hagan una analogía y puedan verlo en su mente y puedan tener el concepto que si la presión aumenta, las paredes se cierran. Así que el voltaje que almacena el capacitor va a ser menor y el voltaje de salida por la señal entonces va a ser mayor, ¿ok? Entonces cada vez que la presión aumenta se cierran las paredes y el voltaje de salida va a ser mayor. Es de pronto una forma para que lo vean mentalmente y puedan tener el concepto claro siempre. Entonces ahora tengo que con una presión de 53 psi, un voltaje de 3.3 voltios. Y con una presión de 80 psi, un voltaje de 4.4 voltios. Entonces miren cómo estamos confirmando que a medida que la presión aumenta, el voltaje de salida del sensor también va a aumentar.